¿Cómo estás, Aarón? Vamos a empezar ya. Ya, el tema de hoy es estequiometría. Ya que hice la estequiometría, a ver, vamos a empezar ya. Dice, es la parte de la química que estudia las relaciones cuantitativas entre las distintas sustancias que participan en una reacción. Estas relaciones están gobernadas por ciertas leyes. Leyes ponderales. Ley de la conservación de masa. Dice, de Antonio Lavoisier. En toda reacción química, la suma de las masas de los reactantes es igual a la suma de la masa de los productos. Dice, dos átomos de hidrógeno, ¿no?, más dos moléculas de oxígeno es igual a dos moléculas, ¿no?, de agua. Ya, entonces, el hidrógeno tiene de masa, esto lo vamos a ver, voy a abrir la tabla periódica ya para que lo vean. Acá tenemos la tabla periódica y cada elemento tiene un peso atómico, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno, su peso atómico es 1. El oxígeno, su peso atómico es 16, 15.99. ¿Ya? Y ya cuando vemos la ley de conservación de masa de Lavoisier, estamos hablando de las masas o peso atómico. Ya, entonces, la suma de la masa de los reactantes es igual a la suma de la masa de los productos. Dos átomos de hidrógeno, claro, hidrógeno tiene peso atómico 1, 2, por 2, 4. Oxígeno tiene peso atómico 16, 16 por 2, 32. ¿No? Sería igual a dos átomos de agua. Hidrógeno son 2, oxígeno, pero acá hay 2 y acá hay 16. Entonces será 18 por 2. 32 más 4, 36 y 18 por 2, 36, ¿no? Entonces la suma de la masa de los reactantes es igual a la suma de la masa de los productos. Dice, esta ley no se aplica a las reacciones nucleares donde parte de la masa se transforma en energía según la clásica ecuación. ¿Quién fue el gran químico que murió guillotinado? Dice, a sus 25 años, Antoine Laurent Lavoisier era famoso por sus investigaciones y fue elegido miembro de la Academia de Ciencias. Había nacido en 1743 en París, en el seno de una familia acomodada, lo que le permitió estudiar en los mejores colegios de la capital.
La contribución científica más importante de Lavoisier fue la determinación de las propiedades del oxígeno y explicar con certeza el fenómeno de la combustión. Hasta entonces se había aceptado eh, la teoría flogística de Stagg, según la cual los cuerpos combustibles contienen un elemento, el flogisto, capaz de transformarse en materia del fuego por la acción de una temperatura elevada. Lavoisier explicó que la combustión consiste en la combinación del oxígeno con otros elementos. Demostró que la combustión puede ser rápida, por ejemplo, quemarse la madera o leña, o lenta, por ejemplo, al oxidarse el hierro. Años después fue expulsado de las Asambleas Nacional y despojado de todos sus cargos. Lavoisier, como funcionario de la monarquía, fue condenado a muerte y ejecutado en la guillotina en 1794 en París. Seguimos. Ley de las proporciones fijas de Louis Proust. Dice, cuando dos sustancias reaccionan entre sí, lo hacen en cantidades de peso que son fijas. O sea, a ver, nitrógeno, dos átomos de nitrógeno y tres de oxígeno, perdón, de tres de hidrógeno, no será esa combinación, ¿no? Entonces, el nitrógeno tiene dos moléculas de nitrógeno. ¿Cuánto tiene de peso atómico? A ver. Nitrógeno tiene peso atómico 14. Nitrógeno tiene peso atómico 14 por 2, 28. Hidrógeno, su peso atómico es 1, ¿no? Hay dos moléculas, 2 por 3, 6. 2 de nitrógeno, 14, más 3, 17 por 2, 34, ¿no? Entonces, dice que dos sustancias reaccionan, lo hacen entre sí en pesos que son fijos, ¿no? O sea, el peso del nitrógeno, que es 28, entre el peso de dos moléculas de hidrógeno es 6, ¿no? Acá, ¿no? 28 entre 6, ¿no? O sea, tres moléculas de hidrógeno, que es 6, y las moléculas del nitrógeno, que es 28, ¿no? La división es 14 tercios, ¿no? Mitad 14, mitad 13. Entonces, estas dos sustancias que reaccionan lo hacen en cantidades de peso que son fijas. Eso es lo que dice la ley de Proust. Reactivo limitante es aquel que una vez que se acaba la reacción termina. El reactivo que no es limitante se denomina reactivo en exceso. Cuando los reactivos participan de tal manera que cualquiera de ellos se puede comportar como reactivo limitante, se dice que está reaccionando en proporciones estequiométricas. ¿Ya está? Dice ahí, reproducción del material de laboratorio usado por Lavoisier, Universidad de Pensilvania. Que ese reactivo limitante, una vez que se acaba, la reacción termina, ¿no? Si no se acaba, es reactivo en exceso. Y cuando participa, cuando es reactivo limitante, dice reacciona en proporciones estequiométricas.
Ley de proporciones múltiples de John Dalton. Dice, cuando dos elementos forman entre sí más de un compuesto y el peso de uno de ellos permanece constante, el peso del otro varía en relación a números que son enteros y sencillos. Ya, el cloro y el oxígeno, acá vemos que forman un compuesto, ¿no? Y el peso de uno de ellos permanece constante. A ver, el que constante. Oye, ¿me escuchas tú? Sí, profesor. Aaron no me escucha. Aaron, tienes que entra, sale y vuelve a entrar, ¿ya? Para que me escuches bien. Porque tu compañero sí me escucha bien. Aaron, tienes que volver a. Sale y vuelve a entrar, ¿ya? Si no me escuchas bien. Ya dice, cuando dos elementos forman entre sí más de un compuesto y el peso de uno de ellos permanece constante, el peso del otro varía en relación a números que son enteros y sencillos. Entonces el cloro se combina con el oxígeno. Ya, entonces el peso atómico del cloro, vamos a ver. El peso atómico del cloro es como 35, 36, ¿no? 36 más o menos, ¿no? Entonces 36 por 2, 72, ¿no? 71 más o menos, ¿no? Ya, entonces este peso, ese compuesto, acá el masa del cloro, o el peso atómico es igual, 71. Entonces lo que va variando es el peso del compuesto del oxígeno. Hay un oxígeno que su peso atómico es 16. Acá hay 3 átomos de moléculas de oxígeno, que es por 3, 48. Acá es por 5 y acá es por 7, ¿no? 16 por 1, por 3, por 5, por 7. Ya está. Eso que dice la ley de las proporciones múltiples. John Dalton dice, su contribución más importante a la ciencia fue su teoría de que la materia está compuesta por átomos de diferentes masas, ya que se combinan en proporciones sencillas para formar compuestos. Esta teoría, que Dalton formuló por primera vez en 1803, es la piedra angular de la ciencia física moderna. En 1808 se publicó su obra Nuevo Sistema de Filosofía Química, que incluye las masas atómicas de varios elementos conocidos en relación con la masa del hidrógeno. Sus masas no eran totalmente precisas, pero constituyen la base de la clasificación periódica moderna de los elementos. Dalton llegó a su teoría atómica a través del estudio de las propiedades físicas del aire atmosférico y de otros gases. En el curso de la investigación descubrió la ley conocida como ley de Dalton, de las presencias parciales, según cual la presión ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales. Ejercería cada uno de los gases si él solo ocupara el volumen total de la mezcla. No, o sea, la presión ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales que ejercería cada uno de los gases si él solo ocupara el volumen de toda la mezcla. Dalton fue elegido miembro de la Sociedad Real de Londres en 1822 y 4 años más tarde se le concedió la medalla de oro de esta sociedad. En 1830 Dalton se convirtió en uno de los 8 socios extranjeros
de la Academia de Ciencias francesa. Murió el 27 de julio de 1844 en Manchester. Ley de las proporciones recíprocas de Richter y Wenzel. Dice, cuando dos elementos se combinan separadamente con un mismo peso de un mismo elemento, entonces estos pesos que se han combinado son también los pesos que se combinarán entre sí. O sea, tienes el hidrógeno con el calcio, con ese compuesto, tienes la mitad de dos átomos, dos moléculas de oxígeno con el calcio y te dará, ¿no?, oxígeno con el calcio, ¿no? Entonces, el hidrógeno acaba 2 gramos, el calcio, a ver su peso atómico. El calcio, su peso atómico dice que es 40, acá abajo. 40. Acá dos átomos de oxígeno es 16. 16, ¿no? Es el peso atómico del oxígeno por 2,32 entre 2, 16 gramos. Calcio es 40, ¿no? Y forman este compuesto y este compuesto, ¿no? Entonces, dice, se combinan separadamente con un mismo peso, ¿no? O sea, se combinan con el calcio. Entonces, esos pesos que se han combinado, 2 y 16, se combinarán entre sí, ¿no? O sea, se combinarán en el H2O. H2O. Y esa combinación de pesos es 2 sobre 16, ¿no? ¿Está? Ya, además de las leyes anteriores, ley de Glusac. Aquí se cumple que los coeficientes estequiométricos indican, esto de acá, ¿no? No solo la combinación de moles, sino que además indican volúmenes de combinación de sustancias que participan en la reacción en estado gaseoso. O sea, tienes dos átomos de nitrógeno en moles, ¿no? Coeficiente 3, dos átomos de moléculas de hidrógeno, y esto es amoníaco, ¿no? Dos átomos de HN3. Ya, entonces, los coeficientes es 1. No dice que los coeficientes no solo indican la combinación de moles, sino los volúmenes de combinación de la sustancia, volúmenes, ¿no? Que participan en el estado de reacción del estado gaseoso. O sea, sería 1 litro, 3 litros, y acá 2 litros. 1 centímetro cúbico, que es igual a 1 litro, 3 centímetros cúbicos, 2 centímetros cúbicos. Un pie cúbico, 3 pies cúbicos, 2 pies cúbicos. Un volumen, 3 volumen, 2 volumen, algo así, ¿no? Dice contracción volumétrica. Dice acá, sumatoria B, dice, no veo bien, a ver. Ya, volumen gramos de Q, volumen gramos de P, ¿no? Volumen gramos de Q es la suma de los volúmenes gaseosos de los reactantes. Y B, volumen gramos de P, suma de los volúmenes gaseosos de los productos. Entonces, en el ejemplo tienes nitrógeno, 2 moléculas de nitrógeno en gramos, 3 moléculas, ¿no? De moléculas de, el triple de 2 moléculas de hidrógeno, y el resultado es
el doble de 3 moléculas de hidrógeno. Entonces dice que la contracción volumétrica se mide suma de los volúmenes gaseosos de los reactantes. Los reactantes son los que están a la izquierda, ¿no? Entonces, el volumen de nitrógeno, el coeficiente es 1. El coeficiente, la suma del otro es 3. A eso le resto el suma de los volúmenes gaseosos de los productos. No, el volumen de los productos gaseosos, volumen gaseoso es el coeficiente de 2, y luego es sobre la suma de los volúmenes gaseosos de los reactantes, 1 más 3. 3 más 1, 4, no, menos 2, 2, 3 más 1, 4, 2 cuartos es un medio. Ya, entonces, la contracción, si es positiva, es una contracción, ¿ya? Acá, de esta, igual, aplicamos, ¿no? Tenemos el P con el cloro, potasio con cloro y forma estos compuestos. Entonces, suma de los volúmenes gaseosos, sería, bueno, el coeficiente es 1, le resto, de los productos, la suma de los coeficientes, 1 más 1, 2, entre la suma de los reactantes es 1, ¿no? 1 menos 2 menos 1 entre 1, menos 1. Si la contracción es negativa es que hubo una expansión. Acá el yodo más los átomos de hidrógeno igual 2 átomos de hidrógeno con el elemento, ¿no? Entonces igual 1 más 1 menos 2 entre 1 más 1. 0, no existe contracción. Gay-Lussac, físico y químico francés que formuló la ley de la dilatación de los gases. En 1804 hizo 2 ascensiones en globo hasta 7016 metros para estudiar las variaciones del magnetismo terrestre. Descubrió el boro. Las investigaciones principales de Gay-Lussac se centran en la expansión térmica de los gases, en el que empezó a trabajar animado por Berthollet y Laplace a finales de 1801. Las diversas experiencias, Gay-Lussac concluyó que los volúmenes iguales de los gases sometidos a incrementos iguales de temperatura experimentan la misma expansión. En 1807, Gay-Lussac investigó experimentalmente la relación existente entre los calores específicos de los gases y sus densidades. El resultado es lo que se conoce hoy como Ley de Combinación de los volúmenes de los gases, publicada en 1809, un año después de haber publicado Dalton su controversial teoría atómica. Este aporte de Gay-Lussac supuso un paso más en el descubrimiento de regularidades en el mundo físico. En ella evitaba el concepto de átomo, que muchos químicos de la época consideraban una mera especulación filosófica, y en cambio utilizaba otros términos como volumen, peso y otros comúnmente aceptados. Otras investigaciones de Gay-Lussac, coronadas por el éxito, fueron las que llevaron al aislamiento de los elementos de cloro en 1809, yodo en 1814, los cuales logró obtener en cantidades apreciables el desarrollo del método del análisis volumétrico, aislamiento de sodio y potasio en cantidades adecuadas para el uso industrial, y la torre que lleva su nombre en el procedimiento de la cámara de plomo para la producción de ácido sulfúrico. Asimismo, Gay-Lussac sistematizó buena parte de la nomenclatura metodológica de la disciplina química al introducir los términos de bureta, pipeta y normalización, e hizo además inestimables contribuciones en el campo de la química industrial. Muere en París el 9 de mayo de 1850.
Ya, vamos a seguir repasando, ¿ya? Dice la estequiometría, estamos en tema de estequiometría, así que ya saben que su tema fijo para examen, una pregunta fija es ¿qué es la estequiometría, no? Dice, la estequiometría es la rama de la química que estudia las relaciones cuantitativas o ponderales entre los reactantes y los productos que participan en una reacción química. La palabra estequiometría proviene de las raíces griegas stoikion, que significa elemento, sustancia, y metría, que significa medición. Gracias a la estequiometría es posible conocer la masa de reactantes que se necesitan para obtener una determinada cantidad de productos o la cantidad de producto que se puede obtener a partir de una determinada cantidad de reactantes. Mol y número de Avogadro. Un mol es 6.02 por 10 a la 23 átomos, moléculas o iones. Un mol de átomo siempre tendrá 6.022 por 10 a la 23 partículas, pero su cantidad en masa será menor o mayor dependiendo del elemento. 6.02 por 10 a la 23 es el número de Avogadro. Diariamente empleamos varias unidades para contar objetos como la docena o, dice, bueno, estos papeles. El equipo se utiliza la unidad mol para referirse a la cantidad de átomos, moléculas u otras partículas. Masa molar es la masa de un mol de átomos, moléculas u otras partículas expresada en gramos. Calculamos la masa molar de un dióxido de carbono, CO2, ¿no? Carbono, su número de átomos es 1, masa atómica es 12 gramos mol, será 12. Oxígeno, hay 2 átomos de oxígeno, 16 gramos mol es su masa atómica, sea 32, ¿no? En total habrá 44 gramos mol. Por tanto, la masa de una molécula de CO2, ¿no? De estas moléculas es igual a 44 gramos. Dice volumen molar es el volumen que ocupa un mol de un elemento compuesto en estado gaseoso. Un mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura siempre ocupará 22.4 litros. Al hablar de condiciones normales, nos referimos a 0 grados centígrados de temperatura y un átomo-gramo de presión. Entonces, un mol es 22.4 litros. Un mol de oxígeno o cualquier otro gas ocupa 22.4 litros. 2 moles de oxígeno ocupan un volumen de 44.8 litros. Entonces, por ejemplo, acá 2H2 oxígeno es igual a 2 átomos de hidrógeno más de oxígeno, ¿no? Se descompone, electrolisis del agua. A partir de la ecuación se puede establecer que se obtiene 2 moles de hidrógeno y un mol de oxígeno, ¿no? De O2. Y aplicando el volumen molar, 2 moles de hidrógeno equivalen a 44.8 litros y un mol de oxígeno equivale a 22.4, que es un mol, ¿no? Parece que un mol es 22.4 litros. Acá un pequeño ejercicio dice, el hidróxido de sodio NaOH o soda cáustica se utiliza para destapar cañerías. ¿Cuántos moles de hidróxido de sodio hay en 1.0 kilogramos de esta sustancia? Acá está la resolución. Dice calcular la masa molar del hidróxido de sodio, sabiendo que la masa atómica del sodio es 23 gramos mol, del oxígeno es 16 gramos mol y del hidrógeno es 1 gramo mol, ¿no? Entonces, el sodio, su masa es 23, el hidrógeno, el oxígeno es 16 y el hidrógeno, ¿no? No, por un mol, por un mol, 1, la suma es 40 gramos mol, ¿ya? Ajá. Entonces, ¿cuántos moles de hidróxido de sodio hay en 1 kilo de sustancia? Pues 25, la pues. masa que me dicen de dato
en un punto kilogramo de sustancia, ¿no? Un kilogramo es 1000 gramos. Contenidos, ¿no? ¿Cuánto esto está en contenido en la unidad que es, ¿no? Esta masa molar, su unidad de masa es 40, ¿no? 40 gramos mol. Entonces, si yo divido, me da 25 moles. ¿Ya? Entonces, en un kilo de hidróxido de sodio, acá, habrá 25 moles. ¿Ya? Ya está. Otro problemita. Dice, si la masa de una barra de hierro es un 16,8 gramos, si una masa de una barra de hierro hay 16,8 gramos, ¿cuántos átomos de hierro hay en la muestra? Bueno, la masa atómica del hierro es igual a 55,8 gramos mol. Vamos a ver en la tabla, ¿ya? 55,8, ¿no? 0,8 gramos mol. Ya, o sea, en un mol de hierro hay 55 gramos. Me dicen cuántos moles habrán en 16,8 gramos de hierro. ¿Cuántos moles? O cuántos átomos, ¿no? Moléculas. Una molécula de hierro es 55 gramos. Bueno, 55 gramos, ¿no? Está redondeando. De hierro. ¿Cuántas moléculas habrán en 16,8 gramos de hierro? Esa es la regla de 3, ¿no? 1 por 16,8 entre 55. Te saldrá 0,3 moléculas de hierro. Mol de hierro. Calcular el número de átomos de 0,3 moléculas de hierro. Una molécula de hierro tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro, ¿no? Según esto de acá. ¿No? Un mol de átomos tendrá 6,022 por 10 a la 23 partículas. Ya, entonces en 0,3 moles de hierro, moléculas de hierro. Una molécula de hierro tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro, ¿no? Es un número de abogado. 0,3 moléculas de hierro, ¿cuántos átomos de hierro tendrá? Hacemos la regla de 3, ¿no? 0,3 por 6,002 por 10 a la 23 entre 1. Eso será 1,81 por 10 a la 23 átomos de hierro. En 3 moles de hierro hay 1,81 por 10 a la 23. ¿No? Esto muestra la relación mol-número de partículas en caso de átomos. Claro. Número de partículas o átomos, ¿no? Ejemplo número 3. ¿Qué volumen de litros ocupan 2 moles de amoníaco NH3? Una molécula de amoníaco es 22,4, ¿no? litros de amoníaco, según esto de acá. Una molécula es 22, ¿no? Una molécula es 22,4 litros. Entonces, una molécula de amoníaco es 22,4 litros de amoníaco. La pregunta es, ¿cuántos 2 moles de amoníaco? ¿Cuántos litros
de amoníaco será, ahora la regla de 3, 2 por 22.4 entre 1 será 44.8 litros de amoníaco. En 2 moles de amoníaco hay 44.8 litros de amoníaco. Esto muestra la relación molécula-volumen. Molécula-volumen, solo para gases en condiciones normales. Ah, muchachos, un ratito salgan y vuelven a entrar, ¿ya? David, un ratito sal y vuelven a entrar para grabar, ¿ya? Por favor. ¿Ya? ¿David? ¿Nos salimos y volvemos a entrar? Sí, sí, para grabar la clase, ¿ya? Ok.